Eso, por eso cuando yo me fui al programa pensé que... Bueno, gracias. Eso un poco me di cuenta porque... Bueno. Habíamos visto las unidades de cantidad de calor. Caloría. ¿Cómo se define la caloría? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se define la caloría? Unidad de energía térmica. Eso es, unidad de la cantidad de calor. Evidentemente, eso es. Pero, ¿cómo se define? Pueden fijar en su apunte. Es ¿qué? La cantidad de calor entregado a un gramo de agua, eleva su temperatura en 1 grado centígrado. Evidentemente la caloría es esto. La cantidad de calor que entregado a 1 gramo de agua eleva su temperatura en 1 grado centígrado. Es, como alguien dijo al principio, la unidad de cantidad de calor. Entregado a 1. Voy a colocarlo aquí con número. Cantidad de calor. Cantidad de calor. Entre paréntesis. Q. La cantidad de calor. Cantidad de calor. No, caloría. Cantidad de calor. Que entregado a 1 gramo de agua eleva su temperatura en 1 grado centígrado. Así se define una caloría. Eso es. Por una parte, es la unidad de cantidad de calor. Así como el tiempo se mide en segundos, la distancia en metros, la masa en kilogramos, son las unidades de esas magnitudes principales. La caloría es la unidad de cantidad de calor. Aquí está. Cantidad de calor. Que entregado a 1 gramo de agua, eleva su temperatura en 1 grado centígrado. La otra es la kilocaloría. ¿Cómo se define la kilocaloría? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se define la kilocaloría? ¿Nadie? Es la cantidad de calor que entregado a 1 kilogramo de agua eleva su temperatura a 1 grado centígrado, ingeniero. Muy bien. La única diferencia que aquí es kilo, caloría, y aquí también es kilogramo. Kilogramo. Entonces, estas definiciones tienen que saberlo muy bien. Y la otra unidad es BTU, que son unidades térmicas británicas. BTU.
de la sigla en inglés, British Thermical United. La cantidad de calor entregado ¿a qué? ¿A qué? 1 libra, ingeniero. Libra de agua eleva su temperatura en 1 grado Fahrenheit. Eso es. Entonces, básicamente es simple. Caloría. Caloría. Es la cantidad de calor que entregado a 1 gramo de agua eleva su temperatura en 1 grado centígrado. Kilocaloría. Kilocaloría es la cantidad de calor que entregado a 1 kilogramo de agua eleva su temperatura en 1 grado centígrado. Pregunto, si en lugar de ser 1 kilogramo serían 10 kilogramos, la temperatura igual se elevaría 1 grado, en más o en menos. Piensa, piensa. Vuelvo a repetir la pregunta. Si se entrega una cantidad de calor de 1 kilocaloría a 10 kilogramos de agua, la temperatura se elevará en 1 grado centígrado, en más o en menos. Más. En más. Bien, una opinión. Por lo menos se animó. Bien. ¿Otro? Igual en más. Igual en más. Bien. Vamos a analizarlo. De la siguiente manera. Voy aquí a hacer un dibujo. Bueno. Ay, ay, ay. Bueno. Ya. Aquí tenemos, yo decía, 10 kilogramos de agua. Aquí tenemos 1 kilogramo de agua. Y entregamos una cantidad de calor. Vamos a entregar una cantidad de calor. Ya, ahora sí. Aquí entregamos una cantidad de calor. Mayúscula. Una kilocaloría, ¿no? Una kilocaloría.
Y aquí entramos una cantidad de calor también de 1 kilocaloría. En este caso, yo decía anteriormente, cuando estaba definiendo kilocaloría, en este caso, la temperatura sube 1 grado centígrado. En este caso, la temperatura incrementa o aumenta 1 grado centígrado. Por eso es una kilocaloría. Y decíamos, 1 kilocaloría aquí está. 1 kilocaloría es la cantidad de calor que entregado a 1 kilogramo de agua eleva su temperatura en 1 grado centígrado. Ahora, yo he preguntado, si entregamos la misma cantidad de calor, 1 kilocaloría, pero no es 1 kilogramo, es 10 kilogramos, ¿la temperatura aumentará en 1 grado centígrado? ¿En más o en menos? En menos, porque se repartirá cada kilogramo. Exactamente, en menos. En menos. En menos, ¿no? En menos. En menos, por supuesto, porque la masa es mucho mayor. Mucho mayor. Eso está claro. Por una parte. Además, aquí decíamos, voy a hacer aquí otra vez. Aquí. Lo voy a anotar. 1 kilogramo, con minúscula, 1 kilogramo de agua. Esto está correcto. Justamente así se define la kilocaloría. Esto está totalmente correcto. 1 kilocaloría es la cantidad de calor que entregado a 1 kilogramo de agua eleva su temperatura en 1 grado centígrado. Ahora, otra pregunta. Otra pregunta. Que sea, voy a dejarlo más aquí, que sea 1 kilogramo de plomo. 1 kilogramo de plomo. Pregunto, 1 kilocaloría entregado a 1 kilogramo de plomo, ¿incrementará 1 grado centígrado o diferente? Diferente. ¿Más fuerte? Diferente. Muy bien. Diferente. 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 Después podemos calcular cuánto, no se preocupe. Lo que quiero decir es que al definir la cantidad de calor, estamos hablando primeramente de masa, ¿no? Entonces ya hemos explicado, y creo que se entendió perfectamente, no es lo mismo entregar calor a 1 gramo que a 10 gramos, o a 20 gramos, o a 500 gramos. No, no es lo mismo, porque 1 gramo es pues una masa muy pequeñita, ¿no? 1 gramo. 1 gramo. Pero 1000 gramos ya es 1 kilo. 10.000 gramos y ya son 10 kilos. No es lo mismo. O sea, depende de la masa, por una parte. Por otra parte, también depende de la sustancia, de qué se trata. No es lo mismo agua que plomo. No es lo mismo. No es lo mismo calentar plomo que calentar agua, calentar hielo.
No es lo mismo. Entonces, en resumen, lo que quiero explicar es que el incremento de calor va a depender, por supuesto, va a depender de la masa, de la cantidad de masa, y por supuesto va a depender también de la clase de sustancia que se tenga. De la clase de sustancia que se tenga, si es que se implemente. Ya. Esto vamos a dejarlo ahí porque después les voy a pasar esta copia. Entonces, eso es. Entonces, por ese motivo se define ya esto que vamos a ver hoy. El calor específico. Entonces, el calor específico es el calor entregado por unidad de masa. Entonces, esta masa puede ser agua, puede ser plomo, hielo, vapor, cobre, aluminio, lo que fuera. Y por supuesto también va a variar la temperatura. Entonces, por ese motivo se define esto que se llama calor específico. Calor específico. Calor específico. Entonces, en el dibujo que hice yo diría, estoy entregando una caloría a 10 kilogramos de plomo y puedo calcular cuál es su temperatura. Y eso va a depender del calor específico. Y esta es otra definición que está aquí. El calor específico es el calor entregado por unidad de masa y por grado de temperatura. La fórmula lo he puesto aquí con un fondo amarillo. El calor específico se representa por la letra minúscula C. Este es el calor específico. Calor específico. Se representa por la letra minúscula C. Es el calor entregado en el numerador. El calor entregado. Por unidad de masa, si es 1 kilo, 2 kilos, 20 kilos, lo que sea. Y por grado de temperatura. Entonces, esa definición también la van a memorizar. Calor específico es el calor entregado por unidad de masa y por grado de temperatura. La cantidad de calor se puede medir en calorías, kilocalorías o BTU. O como el calor es una forma de energía, y la energía también se puede medir en julios, en hercios. O sea, esta cantidad de calor, como digo, se puede medir en diferentes unidades. Puede ser calorías, kilocalorías, BTU, julios, hercios, lo que fuere. Pero nosotros vamos a utilizar preferentemente calorías. La masa en gramos y la temperatura en grados centígrados. De modo que la unidad del calor específico es caloría por gramo grado centígrado. Esta sería la unidad del calor específico. Caloría por gramo grado centígrado. Estos calores ya han sido calculados de la mayoría de los elementos y compuestos conocidos. Ya han sido calculados y además también podemos calcular otra vez, sea teóricamente o en laboratorio. Por ejemplo, aquí yo ya he anotado el calor específico del agua. 1 caloría por gramo grado centígrado. El calor específico del hielo, 0,5 caloría por gramo grado centígrado. El calor específico del vapor, 0,48 caloría gramo grado centígrado. El calor específico del plomo, 0,031 caloría gramo grado centígrado. Si quieren como ejercicio, busquen ustedes el calor específico del oro en Google, en lo que quieran. Podemos buscar el calor específico del oro. Oro. Ya está tabulado, seguramente, y lo pueden encontrar. ¿Cuánto es? Busquen en Google
0.3. Ya. 0,3 calorías por grado centígrado. Como ven, estos valores son diferentes. Posiblemente calculemos, o en algún caso de pruebas, yo les voy a indicar cuál es el calor específico. Entonces, como decía, no es lo mismo 1 gramo, como en este caso, que 600 gramos. Aquí estamos viendo un ejemplo que se tiene una masa de 600 gramos de agua a 25 grados. Se le entrega calor y, por supuesto, sube la temperatura. Veremos ahora estos dos casos de forma de calor. La primera se llama, ¿cómo es? Calor sensible. Calor sensible. Entonces, ¿qué sucede cuando a una masa se le entrega calor? Aquí. Bueno, esta flecha está indicando. Se está indicando que se le ha entregado calor Q, ¿no? Que hemos dicho Q. Se le entrega calor. ¿Qué sucede? Sube la temperatura. La temperatura inicial está indicada en este termómetro aquí. El líquido termométrico anaranjado. Pero cuando se entrega calor, sube. Y está ahora aquí. El calor que causa un cambio de temperatura de una sustancia. Calor sensible. Calor sensible. ¿Se escucha la banda? Sí, ingeniero. Ingeniero. Les dije que vengan a las 4 y estos han venido más temprano. Una de Blooming que toque, ingeniero. Bueno, Bótela de la clase. echemos un poquito de música.
Muy bien, muy bien. Fue muy corta la alegría. Viva Santa Cruz. Noche de pasión cuando se enamora en Santa Cruz. Bueno, son gente, evidentemente, el tema del empleo. Estos caballeros que su trabajo es, bueno, alegrar las fiestas con una banda. Lamentablemente no tienen ingresos y tienen que tener ideas creativas de ir por las calles, por hacer escuchar su música por una propina. Y más que por la pandemia se suspendió el carnaval y demás, entonces tienen problemas serios y bueno, seguramente que también pasan por su casa. Bueno, después de alegrarnos un poquito, volvemos a decir lo que es el calor sensible, que lo he puesto en un cuadro. Calor sensible es el calor ganado o perdido, con cambio de temperatura, pero sin cambio de estado. Es el calor sensible, que también tienen que ir memorizando. Calor sensible es el calor ganado o perdido, con cambio de temperatura, pero sin cambio de estado. Eso es. Aquí está el ejemplo. Este es el calor sensible. Entonces, se ha calentado el agua. Pero aquí tenemos agua a una temperatura de 25 grados. Se calienta hasta 100 grados, pero sigue siendo, o sea, no cambió de estado. No cambió de estado. Eso sí, cambió de temperatura. Temperatura inicial, 25 grados. Temperatura final, 100 grados. O sea, la temperatura cambió. Pero no cambia de estado. La temperatura cambió de 25 grados a 100 grados centígrados. Cambio de temperatura, pero no cambia de estado. A eso se llama calor sensible. El calor entregado, lo que estamos llamando como Q, este es calor sensible. El calor entregado aumentó la temperatura, pero no cambió el estado. Eso es calor sensible. Calor sensible. Entonces, de la fórmula de calor específico, de esta fórmula de calor específico que hemos explicado, que es el calor entregado por unidad de masa y por grado de temperatura, se despeja Q. Y esta es la expresión de el calor sensible. Calor sensible. Q es el calor ganado o perdido. M es la masa. C, el calor específico. T, la temperatura final. Y T sub 0, la temperatura inicial. Eso es. Entonces, como les decía, podríamos calcular aquí, en el problema este, qué cantidad de calor se requiere, qué cantidad de calor se requiere entregar para calentar 600 gramos de agua de 25 a 100 grados centígrados. Entonces, es calor sensible. Por lo tanto, anotamos la fórmula de calor sensible. Aquí lo he escrito el problema. Ejemplo número 1. ¿Qué cantidad de calor se requiere entregar para calentar 600 gramos de agua de 25 a 100 grados centígrados? Anotamos aquí la fórmula del calor sensible, que es igual a masa por calor específico por el cambio de temperatura. La masa. En este caso, la masa son 600 gramos de agua que estaban ahí. La masa es de
600 gramos de agua. Calor específico. Recuerden, este es agua. Agua. Entonces, de las tablas vemos el calor específico del agua, que es 1. El calor específico, en este caso del agua, es 1 caloría por grado centígrado. El calor específico es 1 caloría por grado centígrado. Temperatura final, 100 grados. La temperatura final es 100 grados. Y la inicial, 25 grados. La operación indica que esta multiplicación simple da un valor de 45.000 calorías. No es necesario colocar el signo, pero yo lo puse para reiterar que cuando sale positivo, o sea, reitero, no era necesario colocar el signo, no era necesario. Pero si no tiene signo, se sobreentiende que es positivo. Cuando el calor es positivo, es el calor entregado o ganado. Calor entregado o ganado. Es positivo. Por eso, aquí en el ejemplo que estamos considerando, la cantidad de calor fue entregada. Y eso lo representamos de esta manera, con una flecha que se está entregando. La masa en cuestión se está entregando. Ese calor es positivo. El calor entregado, el calor ganado es positivo. Entonces, tómenlo eso en cuenta por si aparezca en algún ejemplo. Podría hacerse lo contrario. Es decir, que esta, vamos a decir que es la condición inicial. Voy a anotarlo aquí. Mejor con minúsculas. Condición inicial. O sea, inicialmente el agua se encuentra a 100 grados centígrados. Es la condición inicial. La condición inicial. Por supuesto, esta flecha no la tomamos en cuenta porque ahora estamos yendo al revés. Queremos enfriarlo y llevarlo a 25 grados centígrados. Entonces, esta sería la condición final. Condición final. Eso es. Entonces, estamos llevando el sistema de la condición inicial. Estamos llevando el sistema de la condición inicial a la condición final, o sea, enfriarlo. Para eso tenemos que quitar calor. A esto que está a 100 grados, tenemos que quitar calor y ese calor es negativo. Tenemos aquí, de alguna manera, ya veremos cómo, quitar calor, enfriarlo. Ese calor es negativo. Cuando el calor es negativo, el problema sería qué cantidad de calor se debe quitar a 600 gramos de agua que se encuentran inicialmente a 100 grados centígrados para enfriarlo hasta 25 grados centígrados. Este es el segundo problema, que lo he escrito aquí. Problema número 2. Aquí está. ¿Qué cantidad de calor? ¿Qué cantidad de calor se debe quitar a 600 gramos de agua para enfriarlo de 100 a 25 grados centígrados? El procedimiento es el mismo.
calor sensible porque cambia la temperatura. Cambia la temperatura. Otra vez, la masa en cuestión son 600 gramos. La masa colocamos los 600 gramos. El calor específico es agua. Agua. El calor específico será el calor específico del agua, que es 1 caloría por grado centígrado. Aquí hay que prestar atención que ahora la temperatura final es 25, porque lo que se quiere es enfriar. La temperatura final es 25. Y la inicial es 100. Como los términos son los mismos que el anterior, sale igual 45.000, pero con signo negativo. Este detalle, el calor quitado, perdido, es negativo o se considera negativo. Ese es el detalle. Lo demás es calor sensible. Calor ganado o perdido con cambio de temperatura. Cambia de 25 a 100 o de 100 a 25 a cualquiera. Pero no cambia de estado. Era agua, líquido, y sigue siendo agua, líquido. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, creo que ninguna. Bueno, en realidad son temas relativamente más sencillos. Bien. Entonces, una de las formas de calor es esta que hemos puesto aquí, que es el calor sensible. Una vez más, recordamos, el calor sensible es el calor ganado o perdido con cambio de temperatura de 25 a 100 o de 100 a 25, pero sin cambio de estado. Era agua y sigue siendo agua. Igual se puede calentar un sólido. Por ejemplo, ¿qué cantidad de calor se requiere para calentar 600 gramos de plomo, que es sólido? Para elevar su temperatura hasta 600 grados y sigue siendo plomo. O hasta 100 grados y sigue siendo plomo. Entonces, eso es calor sensible. El otro calor es calor latente. Calor latente. Aquí tenemos una ilustración. Una ilustración. Por ejemplo, sacamos de la heladera un cubo de hielo. Cubo de hielo. Este es hielo. ¿Y qué es el hielo? Es agua en estado sólido. Hielo. Por supuesto, que está en estado sólido. Hielo. ¿A qué temperatura? El hielo se funde a 0 grados. La temperatura es de 0 grados centígrados. Imagínense, sacamos un cubito de hielo de la heladera y lo ponemos al sol. ¿Qué va a suceder? Se va a empezar a derretir, a fundir. ¿A qué temperatura? A la misma temperatura. El proceso de fusión sucede a la misma temperatura. ¿En qué se ha convertido? En agua. Aquí está la mancha de agua. Y aquí pusimos como isla, es agua. Entonces, el hielo se ha transformado en agua. Ha cambiado de estado, de sólido a líquido. Pero no ha cambiado la temperatura. No cambió la temperatura. Entonces, por ese motivo, el calor es latente. Se define de esta manera, que estoy poniendo en cuadrito. Calor latente. Es el calor ganado o perdido con cambio de estado, pero sin cambio de temperatura. Calor ganado o perdido es el calor ganado o perdido con cambio de estado, pero sin cambio de temperatura.
Eso es. Calor ganado o perdido con cambio de estado. Esa es el cambio. Cambio de estado, pero sin cambio de temperatura. Entonces la fórmula, que está aquí con marcado con un fondo amarillo, la fórmula del calor latente es esta. Calor latente, Q. Calor latente, el calor latente es Q. La masa, como en este caso, aquí tenemos la masa del hielo, en este caso es la masa del hielo. M es la masa. Y L se llama el calor de transformación. Se transforma de sólido a líquido en el caso del hielo. O puede ser de líquido a vapor, o de vapor a líquido, o de líquido a sólido, etc. L es el calor de transformación. Entonces, noten la diferencia entre el calor sensible y el calor latente. Por ejemplo, también los calores de transformación, que está aquí, el calor de transformación, L, aquí está. Lo voy a separar un poquito más. Ya. El calor de transformación L depende de qué es lo que se está buscando, de qué sustancia es y de qué, a qué pasa. L es el calor de transformación. Por ejemplo, L, calor de fusión del hielo. Esto está calculado, tabulado, son 80 calorías por gramo. El calor de fusión del hielo es de 80 calorías por gramo. Para fundir 1 gramo de hielo, hay que entregar una cantidad de calor de 80 calorías. Aquí. Si queremos fundir 1 gramo, entonces la cantidad de calor para 1 gramo nada más sería 80 calorías. Es que esto fuera 1 gramo. Si fuera 1 gramo, entonces la cantidad de calor necesaria serían 80 calorías. A eso se llama calor de fusión del hielo. Además que tiene que fundirse a 0 grados centígrados. Ahora, si el agua se quiere evaporar, eso se evapora a 100 grados. ¿No? El agua hierve a 100 grados. No se puede a 0 grados evaporar agua, hacer hervir el agua. Entonces tenemos el calor de evaporación o ebullición del agua. Es este. 540 calorías. Aquí falta, por gramo. Por gramo. 540 calorías por gramo. El calor de evaporación del agua, 540 calorías por gramo. Entonces, son ya datos conocidos, comprobados y tabulados. Entonces, recuerden simplemente que el calor latente es el calor ganado o perdido con cambio de estado, pero sin cambio de temperatura. Vayan memorizando estas definiciones, que son sencillas, pero igual hay que memorizarlo. Ejemplo número 3. ¿Qué cantidad de calor se requiere para transformar 100 gramos de hielo de menos 20 grados centígrados y convertirlo en vapor de agua a 140 grados centígrados? Eso es. Entonces aquí hemos escrito, por ejemplo,
La condición inicial. Condición inicial. La condición inicial. Hielo a menos 20 grados centígrados. Es la condición inicial. Se quiere evaporarlo, volverlo en vapor a 140 grados centígrados. Esta sería la condición final. La condición final. O sea, de la condición inicial de esa masa de hielo, vamos a llevarlo a la condición final. Ahí. Aquí he hecho una gráfica de este proceso. Ya. Aquí está. Bueno, la condición inicial es esta. Hielo a menos 20 grados centígrados. Vamos a dibujar aquí el hielo, o bueno, la condición inicial. Hielo a menos 20 grados centígrados. Es la condición inicial. Y la temperatura final aquí es de 140. La condición final entonces será, aquí está, podemos si quieren resaltar la temperatura, 140. 140. La condición final es esa. Acá el hermano se va a enfermar, está comiendo podrido. Vapor a 140 grados centígrados. Vapor a 140 grados centígrados es la condición final. Este es el vapor. Bueno, este es un proceso. Es un proceso en varias etapas. 1, 2, 3, 4 y 5 etapas. Entonces, para no cortar a mitad la explicación del problema, es como hacer 5 problemitas cortos. Vamos a tomar un descansito de unos 5 minutos y luego continuamos con la solución de este problema. Un descanso de 5 minutos.
Hola, hola, hola. ¿Listos otra vez? Hola, jóvenes, ¿están ahí? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, gracias. En la primaria estaba viendo algo informativo. Parece que con los niños de primaria están pasando clases virtuales y pues todos los niños tienen que estar con su camarita abierta porque están haciendo su cuaderno y mostrando a la profesora. Aquí no hay problema, yo no tengo problema. Si están o no están, es un asunto ya de actitud y responsabilidad de cada uno, así que no hay problema. Bueno, ya sé que están ahí los que están. Entonces, el problema es llevar hielo de menos 20 grados a vapor de agua a 140 grados. No es un proceso directo. Hay que ir por etapas. La primera etapa, calentar el hielo de menos 20 grados centígrados hasta 0, porque a esa temperatura se va a fundir. O sea, necesitamos un calor 1, para calentar el agua, perdón, el hielo, aquí estaba hielo, de menos 20 a 0. Ese calor, ¿será calor sensible o calor latente? ¿Cambia la temperatura o no cambia? ¿No se escucha? ¿Calor sensible? Calor sensible. La temperatura cambia. Esto de menos 20 llega a 0. Si la temperatura cambia, es calor sensible. Es la primera etapa. Ya aquí está el hielo ya totalmente convertido en líquido, a 0 grados centígrados. El segundo proceso será fundir, derretir el hielo. Ese proceso se realiza a temperatura constante. Voy a colocar la flechita hasta aquí para no colocar sobre el vaso. Entonces necesitamos aquí la segunda etapa, un calor 2. Calor 2. Este calor es para pasar de sólido a líquido todo el hielo. No cambia la temperatura, pero cambia el estado. Ese calor se llama Calor latente. calor latente. Ya está en estado de líquido. Ahora se lo va a pasar a calentar para que luego se pueda evaporar. La siguiente etapa, aquí ya estaba en estado líquido, entonces para evaporarlo hay que calentarlo hasta 100 grados centígrados. Este sería el calor 3. Ya está a 100 grados centígrados. Ahora necesitamos evaporarlo. Para eso se requiere otro calor latente para convertirlo de líquido a vapor. Este sería el calor 4. Y finalmente ya está en estado de vapor. Ya está en estado de vapor. Hay que seguir calentando para elevar la temperatura de ese vapor hasta 140 grados. Ese será el calor que llamaremos 5. Entonces, ya son 5 etapas. 5 etapas para transformar el hielo de menos 20 grados a vapor de 140. El calor total será en la suma de estos 5 calores, que vamos a hacerlo ahora
en forma analítica. Entonces recuerden, cuando hay cambios de fase, hay que tomar en cuenta el calor latente. Si no hay cambio de fase, solamente hay cambio de temperatura, el calor sensible. Bien, haremos entonces las operaciones. El calor total, como dije, será la suma de estos calores. Calor 1 más calor 2 más calor 3, 4 y 5. El primer calor, calor 1, dijimos es el calor para calentar el hielo de menos 20 grados a 0 grados. Es sensible porque hay cambio de temperatura. Entonces, en el calor sensible tenemos que el calor 1, vamos a ponerlo aquí, será igual a masa del hielo. Masa del hielo, calor específico del hielo, por temperatura final del hielo, menos la temperatura inicial del hielo. Esta sería la fórmula del calor sensible. Recuerden, son masa de hielo, calor específico de hielo, temperatura final del hielo y temperatura inicial del hielo. Esta es la fórmula del calor sensible. ¿No? Recordemos, tenemos 100 gramos de hielo. 100 gramos de hielo. Y el calor específico del hielo es 0,5. Entonces aquí reemplazamos. Vamos a hacerlo con color azul nomás. Ya. La masa del hielo. 100 gramos. El calor específico del hielo. Esto lo voy a resaltar porque hay que tomar en cuenta qué estamos haciendo. En este caso, el calor específico del hielo, que lo vimos hace un momento al principio. Hielo. 0,5 calorías por grado centígrado. Por eso he resaltado, para no ponerlo como agua, hay que tener mucho cuidado en eso. Aquí. El calor específico del hielo es 0,5 calorías por grado centígrado. Temperatura final, estamos llevando, acuérdense, de menos 20 a 0. Entonces la final, la temperatura final es 0. La inicial sería menos 20 grados centígrados. Eso es. ¿Cuánto da esa operación? Veamos. 0,5 por 100, 50. 50 por 20. Sale 1000, ingeniero. 1000, gracias, calorías. 1000 calorías. Este es el calor necesario para calentar el hielo de menos 20 a 0 grados centígrados. Recuerden, calor sensible. Primera etapa. Segunda etapa. Calor latente para fundir el hielo.
calor latente. El calor latente, la fórmula que hemos visto del calor latente es E por L. ¿Masa de quién? Del hielo. Por calor de fusión del hielo. Calor de fusión. Sabemos que es hielo. Ya. Entonces, la masa del hielo por el calor de fusión del hielo. La masa son los 100 gramos. Vamos a hacerlo aquí. La masa son los 100 gramos de hielo. Y el calor de fusión que indicamos será 80. Este calor de fusión es 80 por 80 calorías por gramo. Calorías por gramo. El calor 2, el calor para transformar 100 gramos de hielo y convertirlo en agua, será 80 por 100, 8000 calorías. Este es el calor 2. Calor para transformar el hielo en agua. Tenemos que llegar a vapor y no se puede evaporar a 0 grados, hay que calentar el agua. Calor 3, para calentar agua de 0 a 100. Calor 3. Entonces, uno es, Calor sensible. podemos decir, Ella es agua, masa del agua. nuestra integral, digamos, si ustedes ven en Del agua. estación, Temperatura final del agua menos temperatura inicial del agua. Entonces, noten aquí el detalle, es masa del agua. Calor específico del agua. Calor específico del agua. Temperatura final del agua y temperatura inicial del agua. Sustituimos los datos. Aquí. Además, hace notar que donde la masa del agua será igual a la masa del hielo, porque eso solamente se ha fundido, o sea, la masa no cambia. La masa del agua que estamos considerando tendría que ser igual a la masa del hielo. Por si acaso, ese detalle, bueno, aquí no hay ningún problema porque solamente estamos hablando de ese hielo. Bueno, de 100. Aquí tomar en cuenta el detalle del calor específico. El calor específico es del agua. Y el calor específico del agua, dijimos, es 1 caloría por grado centígrado. Es 1. Voy a hacerlo de aquí, copiar, pegar. El calor específico es 1. La temperatura final del agua, estamos calentando el agua para llegar a 100 grados. 100. Y la inicial, cuando terminó de fundirse el hielo, era 0. Grados centígrados. El calor para calentar los 100 gramos de agua de 0 a 100 grados centígrados. 100 menos 0, 100, por 1, 100, 100 por 100, 10.000.
Esta es la cantidad de calor para calentar el agua de 0 a 100 grados centígrados. Ahora hay que convertirlo en vapor. Calor latente. El calor latente es M por L. Masa por calor de transformación. El calor latente es, en este caso es el calor 4. El calor 4, la masa no del hielo, es de agua, ya está agua a 100 grados centígrados, y el calor de evaporación del agua. El calor 4 entonces. La masa siempre 100 gramos, y este calor dijimos que era 540 calorías por gramo. ¿Cuánto da? ¿Alguien me puede explicar? Bueno, 540 por 100, 540.000. 40.000 calorías. Gracias. Eso es. El calor para transformar 100 gramos de vapor a 100 grados en vapor. Agua en vapor. Y finalmente, el calor para calentar el vapor. A este es el calor sensible. El calor sensible donde está es más o menos como esta la forma. Queremos calentar el vapor de 100 grados a 140 grados. Es calor sensible. El calor 5, la masa del agua, calor específico del vapor. Temperatura final del vapor. Temperatura inicial del vapor. Entonces, reemplazamos los valores. Es aquí. Ya. La masa es siguiente, todo cambia. El específico del vapor, dijimos 0,48. Son datos de tabla que van a estar dados, evidentemente. 0,48. Temperatura final del vapor, 140. Temperatura inicial del vapor, 100 grados centígrados. Haciendo la operación, tendríamos entonces el calor necesario para calentar el vapor. 100 por 0,48, 48. 140 por menos 100, 40. ¿Cuánto sale? Mil. 1920, ingeniero. Gracias. Entonces, son los necesarios para cada etapa. Para cada etapa. El calor total será la suma de estos calores. ¿Dónde empezamos? Aquí. 1000, calor 1. Más 8000, 9000. Calor 2. Más calor 3, 10.000, 19.000. Más 54.000. 64. 63.000. Más 1970. ¿Cuánto da?
¿Cuánto da la suma? Otra vez. 1000 más 8000, 9000 más 10000, 19000 más 54000 serían 64, 73000 más 1920. ¿Cuánto sería? 64.000. 920. 920. Este es el calor total. O calor de calor total. Por supuesto, sin las pérdidas. Eso es. Entonces, separamos un poquito. Tenemos 100 gramos de hielo a unos 20 grados centígrados, que se quiere transformar en vapor de agua a 140 grados centígrados. Como el proceso no es directo, primero se calienta el hielo, calor 1. Primeramente, calentamos el hielo de menos 20 a 0, calor 1. Luego, se funde el hielo, se vuelve de sólido líquido, calor 2, a la misma temperatura. Luego que está en estado líquido, agua, se calienta el agua hasta 100, calor 3, sensible. Luego, el líquido se vuelve a vapor a 100 grados, calor latente, calor 4. Y finalmente se calienta el vapor hasta 140, calor sensible, porque cambia la temperatura. La suma de esos calores es el calor total. 5 calores en total. Calor 1, 2, 3, 4, 5. Entonces hemos hecho el planteo y calculado en cada caso, especificando en cada uno qué es. El calor para calentar el hielo, de menos 20 a 0, etcétera, hasta el final. Entre paréntesis, también les sugiero, por favor, que en las evidencias que hagan en el examen, hagan más o menos así como estoy haciendo yo, en forma ordenada. Porque a veces no falta alguno que dice, bueno, entonces como aquí hay campito, entonces aquí voy a hacer que el calor total es igual al calor 1 más el calor 2, etc. Y donde hay otro campito sigue. Entonces, para mí, aparte que como hay que fijar en la pantalla, me es más complicadito ir buscando, ¿no? ¿Dónde está? Entonces, procuren usar o hacer más bien un orden prolijo, ordenado como estoy haciendo yo, y preferentemente poner en cuadro el resultado, ¿no? Porque imagínense, yo aquí hasta he puesto con fondo amarillo, aquí marcado con color rojo, porque imagínense si no hubiera esto, yo no hubiera hecho esto, y todo fuera azul, yo no sé cuál piensa el estudiante que es el resultado, ¿no? Además, aquí he puesto eso más, indicando cuál es el resultado. Entonces, ustedes se están formando como ingenieros, así que procuren hacer siempre las cosas en orden, ¿no? Había un dicho en los eventos deportivos interfacultativos, y los de ingeniería teníamos ¿cómo se llama? Una especie de eslogan, un dicho en el cuarto, ¿no? Que todos gritábamos, o alguien gritaba, el director de la Barra Brava gritaba, cálculo, precisión y simetría. Y todo el mundo, adelante ingeniería. Cálculo, precisión y simetría. Adelante ingeniería. Entonces un ingeniero hace las cosas con precisión, con simetría. Simetría es el orden.
Es decir, lo que estoy diciendo es que, digamos, esto no está a un sector, esto en el centro, esto al otro sector, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos, claro, esto puede explicar aquí fácilmente, es simetría. Todo está más o menos centrado en el centro, algo así. Eso, entonces, siempre además es también un buen hábito, porque cuando sean profesionales tienen que hacer las cosas con orden. ¿Alguna pregunta hasta aquí, juventud? ¿Preguntas? Todo claro, ingeniero. Ingeniero. Muy bien. Ya saben, un problema del examen parcial será de dilatación. Otro problema será de calorimetría. Evidentemente no va a ser uno tan largo como este. Simplemente preguntaré, por decir algo, a ver si quiere, qué sé yo, convertir agua en vapor. ¿Qué cantidad de calor necesaria? Si quiere agua en vapor, es calor latente, ponen la formulita y los valores. Algo así. O se quiere enfriar el vapor de 140 al revés, puede ser al revés. Entonces simplemente sería este cálculo. O sea, bueno, como ya han visto, son problemas más cortos porque, bueno, las respuestas de un inciso, aunque podría ser dos. Yo podría preguntar dos incisos de un mismo, dos preguntas al mismo inciso, pero la idea no es complicarnos, la idea es enseñar de mi parte y aprender de parte de ustedes. Bueno, veremos el calorímetro de agua. Además, este apunte lo voy a pasar tras que termine la clase a Diego para que se los envíe. Así que ni apuntes pueden tomar, bueno, pero siempre es bueno que apunten en su cuaderno. Bueno. Calorímetro de agua. Calorímetro de agua. Sirve para encontrar el calor específico de una muestra desconocida. Calorímetro de agua sirve para encontrar el calor específico de una muestra desconocida. Básicamente es un termo. Todos, o bueno, la mayoría tenemos en casa un termo, ¿no? De que termine la clase, yo voy a destapar el termo que tengo en casa y tomar un café. Bueno, entonces básicamente es un termo. Un termo. ¿Qué es un termo? Un vaso con aislante térmico, con su tapa, la tapa amarilla, y por supuesto es de agua, contiene agua. Contiene agua. Entonces al recipiente, al vaso, se le llama, yo no sé por qué, bueno, haremos con minúsculas. El recipiente es el calorímetro. Aquí está. Voy a hacer más aquí. El recipiente es el calorímetro. O sea, básicamente es un vaso con su tapa. Un termo, como digo, es un termo. Aquí está indicado, tiene agua. Este es agua. Y una pared adiabática. Adiabático no deja pasar el calor. Llamaremos, bueno, es lo mismo, pero podemos llamar nosotros el aislante térmico que no deje pasar el calor. Este es el aislante térmico. Y por supuesto también tiene un termómetro para medir la temperatura. El agitador para agitar la mezcla y se mantenga homogénea la misma temperatura. Ese es un calorímetro. Como dije, básicamente es un termo, un recipiente que tiene aislante térmico para no dejar entrar ni salir calor y está tapado.
y tiene un termómetro para medir la temperatura. Sirve para encontrar el calor específico de una muestra desconocida o también otras incógnitas. Entonces veremos aquí un ejemplo. Aquí está primeramente el calorímetro, el termo, ¿no? Todo está aquí con plomo, el aislante térmico que contiene agua y está tapado. Contiene agua y aquí está tapado. Aquí tiene agua. Por supuesto, tenemos aquí la masa del agua, la masa del calorímetro y la temperatura. En forma gráfica, pueden ustedes notar que la temperatura está aquí. Dice T sub 0. T sub 0. Es la temperatura inicial. T sub 0 es la temperatura inicial. Temperatura 0 inicial. Introduce la muestra caliente. Se introduce la muestra caliente. Caliente. O sea, aquí está. De afuera se lo ha introducido la muestra caliente. Como la muestra está caliente, se va a enfriar. Y el agua y el calorímetro se van a calentar. Entonces pueden ver aquí en la ilustración que la temperatura A se ha elevado. Estaba aquí abajo, se ha elevado. Al final, una vez que ha pasado el tiempo, se estabiliza y se tiene la temperatura final, cuando ya está estabilizado. Bueno, se ha estabilizado la temperatura final. Aquí volví a escribirlo, porque esto lo voy a usar. Se introduce al calorímetro una muestra caliente y luego del equilibrio térmico, eso es, esta es la expresión del equilibrio térmico. El calor perdido siempre será igual al calor ganado. El calor perdido siempre será igual al calor ganado, en todos los casos. En este caso, ¿quién pierde calor? La muestra. El calor perdido por la muestra caliente será igual al calor ganado por el agua y el calorímetro. Eso es. Y las operaciones son tan sencillas como estas que hemos visto aquí, tantas que hemos visto, 8 hoy día, no más. Sí, bueno, son tan sencillas como esas. Solamente hay que interpretar la situación. ¿Quién pierde calor y quién gana calor? Puse un último ejemplo. Problema. Un calorímetro de cobre. El calorímetro es de cobre. De 400 gramos de masa. Contiene medio litro de agua. El calorímetro contiene medio litro de agua. A 25 grados centígrados, temperatura inicial. Se introduce una muestra desconocida, no se conoce la muestra, de 200 gramos de masa, que tiene una temperatura de 120 grados centígrados. Una vez estabilizado el sistema, la temperatura final del conjunto es de 25,8 grados centígrados. Calcular el calor específico de la muestra desconocida. Eso es. Entonces, lo primero que podemos hacer es anotar los datos. Masa del calorímetro.
Masa del calorímetro. 400 gramos. Normalmente ponemos con minúsculas, voy a poner minúscula. Masa del calorímetro. 400 gramos. O si quieren, también puedo mejorarlo. Pondré calorímetro. Calorímetro. La masa, 400 gramos. Temperatura inicial del calorímetro. 25 grados centígrados. ¿Puedo dejarlo como temperatura inicial o si no, o como el calorímetro? Bueno, veremos a ver. ¿Qué más? Calor específico del calorímetro. Del cobre. Es cobre. Este es minúscula. ¿Cuánto es? No me acuerdo si puse al principio o no. No, plomo, oro. El calor específico del cobre en Google o en una tabla. Esos datos de compuestos o elementos conocidos están tabulados. Entonces, el calor específico del cobre. ¿Alguien encontró? En calorías por grado centígrado. Calor específico. Es 0,092. Ya. 0,0. 92. ¿Está bien? Aquí en lo que he encontrado dice 93, pero bueno, no importa. Haremos con eso. Yo, en el dato que he encontrado aquí en mi teléfono, dice 93, pero no importa. Entonces, esto es el calorímetro, los datos del calorímetro. Luego el agua. El agua. Más o menos van a ser los mismos datos o parecidos. La masa del agua no se conoce, pero dice medio litro. Es el volumen. Volumen del agua, medio litro. Con la densidad eso se puede llevar a... La densidad es 1. Va a equivaler ¿a cuánto? Bueno, lo vamos a calcular, pero van a ser 500 gramos. Este dato no está, pero con la densidad se puede calcular, lo podemos ver después. Del agua. Del calorímetro. Ya. La temperatura inicial, 25.
calor específico del agua es 1. Y la muestra. La muestra será algo parecido. La muestra. La masa de la muestra, 200 gramos. Llamaremos F sub S a la muestra, 200 gramos. Temperatura inicial de la muestra, 120 grados. Calor específico de la muestra estamos buscando. Ya. La temperatura final, 25,8 de todo. Temperatura final, igual, 25,8 grados centígrados. Esta es con minúscula. Ahí, ya. Temperatura final. Bueno, entonces aquí viene esto. En el equilibrio térmico sucede eso. Calor pedido por la muestra es sensible. Calor sensible. Voy a ir anotando aquí la ecuación correspondiente. Bueno, se bajó, pero no importa. Perdido es negativo. Toma en cuenta ese detalle. Menos. Masa de la muestra. Por calor específico de la muestra. Temperatura final del conjunto. Menos la temperatura inicial de la muestra. Este es el calor perdido por la muestra. Este es el calor perdido por la muestra. Ya. Ya. Masa de la muestra. Calor específico de la muestra. Temperatura final del conjunto y la inicial de la muestra. Entonces, reitero, es el calor perdido. Por eso está aquí con signo menos. Este signo menos. ¿Quién gana calor? El agua. También calor sensible. Voy a hacerlo esto. Copiar, pegar. El agua. Esto tengo que pasarme aquí. Ahora. Ya. Más el clorímetro. Aquí. Ya. Entonces aquí, masa del agua
calor específico del agua, temperatura final de todos, temperatura inicial del agua, masa del calorímetro, calor específico del calorímetro, temperatura final de la misma y la inicial del calorímetro. Esta sería la ecuación, que podemos hacer un poquito más grandecita, de la solución. ¿Cuál es la pregunta? Esta. Despejar el calor específico. Entonces, aquí en los datos es nomás bueno por la temperatura inicial del agua, que igual era 25, pero puse el agua, pondremos el agua, o del calorímetro. Lo propio aquí del agua. Ya. Entonces, reitero, esa sería la ecuación. Como ven, el calor sensible de la muestra pierde, por eso es negativo. Este signo, por eso es negativo. Porque pierde calor. Gana calor positivo el agua y el calorímetro. Sería despejar C sub S. Despejar el calor específico. Despejar C sub S. Bueno, despejen. Aquí va a ser igual. A ver, vamos a intentar. Despejando C sub S. Todo el segundo miembro queda ahí. Despejen y díganme a qué es igual. Todo el segundo miembro queda ahí y estos términos, la masa y la diferencia de temperaturas pasan a dividir. Voy a ponerlo de la siguiente manera. Todo eso sobre este denominador. ¿Alguien despejó? ¿Cuánto sería? Otra forma sería de colocar los valores. Si quieren, coloco los valores. O también, o simplemente también, o también.
Vamos a colocar los valores. Ya. La masa de la muestra, 200. No voy a poder colocar las unidades para no hacerlo muy complicado, pero ya sabemos. La temperatura final, 25,8. La inicial de la muestra era 120. 120. La masa del agua era 500. Medio litro, 500 gramos. La temperatura, perdón, el calor específico es 1. La temperatura final, 28,5. No, 25,8. 25,8. La inicial del agua era, ¿cuánto era? 25. 25. Vamos a achicarlo un poquito. Ya. La masa del calorímetro, 400. 400. El calor específico, 0,092, lo que me han dictado. Del calorímetro. Temperatura final, 25,8. Y la inicial es 25. La otra forma sería eso, y ahí despejan el calor específico de la muestra. Lo mismo. Lo mismo. Despejar eso. Lo que les sea más práctico. Hacen las pruebas y me avisan. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto la sacaron? La despejada. ¿Alguien sacó? A mí me salió 0,02. Muy bien. 0,02 calorías por grado centígrado. Eso sería. 0,02 calorías por grado centígrado. Bueno, queda como tarea para la casa. El día de mañana laboratorio y de momento quedamos aquí. Ese apunte se los voy a pasar enseguida para que lo tengan desde paso y lo puedan resolver.